En este vídeo vamos a hablar de los perceptores del entorno. En la primera de las tres partes explicaremos en qué consiste la percepción de los estímulos. El ser humano se relaciona con el medio que le rodea. En el medio ambiente se producen cambios o estímulos a los que ha de adaptarse para poder sobrevivir. Los receptores sensoriales son los encargados de percibir esos cambios y convertirlos en impulsos nerviosos. Los centros nerviosos reciben dichos impulsos y los convierten a su vez en sensaciones. Y además ordenan al resto de los órganos del cuerpo a actuar de una u otra manera en respuesta a estas sensaciones. Y este sería el proceso normal. Los órganos sensoriales, como la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, captan la información del entorno y del medio interno en forma de estímulos. Estos estímulos son transformados en impulsos nerviosos y se transmiten al sistema nervioso. Este recibe la información, la procesa, elabora una orden de respuesta y transfiere esta orden a los órganos efectores. Y ellos lo que hacen es ejecutar las órdenes del sistema nervioso, y los órganos efectores que tenemos son el aparato locomotor compuesto por el sistema esquelético y el muscular y el sistema endocrino. A modo de recordatorio diremos que los cuatro aparatos que intervienen en la relación son el sistema nervioso, el endocrino, el muscular y el esquelético u óseo. En definitiva, que los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas especializadas, ubicadas en los órganos sensoriales. Son los encargados de recibir el estímulo para llevar la información y obtener una respuesta, ya sea interna o externa. Por tanto, son capaces de captar estímulos internos o externos y generar un impulso nervioso y sensaciones. En esta segunda parte clasificaremos a los receptores según el estímulo que pueden recibir o según su localización. Hablaremos de la intensidad umbral y la adaptación sensorial, así como de los sentidos. La primera clasificación es según el estímulo que pueden recibir y se ordenan en fotorreceptores que detectan estímulos luminosos. Unos detectan la luz tenue, que produce la visión en blanco y negro, y otros detectan la luz brillante, que produce la visión en color. Y un ejemplo de ello serían los receptores visuales. También tenemos a los mecanorreceptores que detectan cambios mecánicos, presiones, contactos, ondas sonoras, son los receptores de la piel, los de los músculos y articulaciones o los auditivos. En tercer lugar tenemos a los quimiorreceptores que detectan cambios químicos como los receptores olfativos o gustativos. Y por último tenemos a los termorreceptores que detectan cambios en la temperatura, que son los receptores que tenemos en la piel. Pero si los clasificamos según su localización, tenemos dos clases. Los internos, que están dentro de los órganos internos y recogen la información precisamente interna nuestra. ¿Y de qué informan? Pues del estado general del organismo, si tenemos hambre, sed, la posición del cuerpo, la necesidad de orinar o defecar, etc. Y, en segundo lugar, tenemos a los externos, que están sobre la superficie exterior del organismo y recogen todo lo exterior, la luz, el sonido, cambios de temperatura, presión, etc. Algunos receptores están en el interior de un órgano, por ejemplo los olfativos en la nariz, los auditivos en el oído y los visuales en los ojos. Pero otros están dispersos por todo el cuerpo. Por ejemplo, el calor, la presión o el dolor lo detectamos por toda la superficie corporal. Vamos a hablar de qué es la intensidad umbral y la adaptación sensorial. Vamos a ver, para que un estímulo pueda excitar a un receptor, ha de tener una intensidad mínima, llamada intensidad umbral, es decir, esta mínima intensidad es detectada por el receptor. Y hay tres posibilidades. Si está por debajo de este umbral, evidentemente no hay impulso nervioso. Si está demasiado intenso, se produce un bloqueo en el receptor que deja de percibirlo de forma normal. Y si el estímulo es muy persistente, los receptores sensoriales dejan de enviar impulsos nerviosos o lo hacen con menor intensidad, ya que se adaptan a él. Esto recibe el nombre de adaptación sensorial y es el responsable de que algunas sensaciones habituales nos resulten casi desapercibidas.
Podemos ver esto que hemos comentado antes con un ejemplo. Este sería el ejemplo de la intensidad de umbral de audición para hombres y para mujeres, comprendidos entre 20 a 60 años. En la parte izquierda tendríamos los decibelios y en el eje horizontal la frecuencia. Vemos cómo va variando. En definitiva, los encargados de captar todas estas sensaciones son los sentidos. La vista capta la luz, el oído las vibraciones, el olfato las sustancias químicas gaseosas, el gusto las sustancias químicas disueltas y el tacto la presión. Y en la tercera parte vamos a hablar de todos los receptores uno a uno: el ojo, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Empezamos con el ojo, que es el órgano que detecta la luz y la convierte en impulsos electroquímicos que viajan a través de neuronas. Su función consiste, por tanto, en transformar la energía lumínica en señales eléctricas, que son enviadas al cerebro a partir del nervio óptico, y tiene dos partes. La primera es el globo ocular, que es la estructura esférica hueca alojada en una cavidad del cráneo, la órbita. Y la segunda son los órganos anexos, que son órganos que protegen el globo ocular y facilitan su movimiento. En el globo ocular encontramos el cristalino, que es un órgano transparente y elástico, y tiene forma de lente biconvexa. Lo que hace es separar dos cámaras, la anterior, que tiene un líquido semejante al agua, el humor acuoso, y la posterior, que tiene un líquido transparente pero más viscoso, el humor vítreo. También tenemos la retina, que es la capa interna del globo ocular, y allí están las células fotorreceptoras, que son unas neuronas modificadas, y las hay de dos tipos: los bastones, que detectan la luz visible pero no distinguen los colores, y los conos, que distinguen los colores pero necesitan una intensidad mayor de luz. También tenemos el coroides, que es una capa intermedia del globo ocular, es de color negro, pero en el iris presenta una coloración diferente en cada persona: azul, verde, marrón, etc. Y en el centro del iris hay un orificio llamado pupila, de un diámetro variable, que es por donde entra la luz. La esclerótica, que es la capa externa del globo ocular, es de color blanco, pero su parte delantera se vuelve transparente formando la córnea. Y el nervio óptico, que son las prolongaciones de las células nerviosas que se comunican con los conos y los bastones. También tenemos la fóvea central y su mancha amarilla, que es la zona de la retina donde la visibilidad es máxima y hay una gran abundancia de conos. El punto ciego, que es la zona de la retina por donde sale el nervio óptico, y en él no hay visión al no haber células fotorreceptoras. Como órganos anejos tenemos a los músculos oculares. Estos permiten el movimiento del ojo para que la vista se dirija al objeto que quiere visualizarse. Y hay tres movimientos: hacia arriba, hacia abajo y lateralmente. Y como órganos anexos externos tenemos la ceja, que protegen el ojo del sudor desviándolo, el párpado, que además de protegerlo, que son repliegues de la piel, y su capa interna es protectora y se llama conjuntiva. Las pestañas, que son pelos ubicados en el borde de los párpados y su función es tamizar la luz para hacerla más difusa. Y la glándula lacrimal, que son órganos que segregan lágrimas y tienen una doble función: mantener húmedo el ojo para evitar su desecación y una función bactericida. Una vez hemos visto su anatomía, vamos a ver cómo funciona. La misión del ojo es transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Posee una lente llamada cristalino, que es ajustable según la distancia, un diafragma, que se llama pupila, cuyo diámetro está regulado por el iris, y un tejido sensible a la luz llamado retina. ¿Y cómo funciona? Pues la luz penetra a través de la pupila, que hace las veces de diafragma, abriéndose más o menos según la intensidad de la luz. Atraviesa el cristalino, que enfoca el objeto al igual que una lente, modificando su grosor. Se aplana para objetos lejanos y se abomba para objetos cercanos. La imagen se proyecta sobre la retina, donde se transforma gracias a unas células fotorreceptoras llamados conos y bastones y las convierte en impulsos nerviosos.
y estos impulsos se trasladan a través del nervio óptico al cerebro. Aquí vemos el proceso, la luz entra por la pupila y llega a la retina. Esta es una ampliación de la retina con los conos y bastones, y a su vez esta sería ya otra ampliación de estos fotorreceptores que son los bastones y los conos. Aquí podemos ver cómo el ojo humano para objetos lejanos lo que hace el cristalino es aplanarse, y para ver objetos cercanos lo que hace el cristalino es abombarse. La retina se abre o se cierra permitiendo mayor o menor entrada de luz. El ser humano tiene una visión estereoscópica. Esto significa que puede percibir el objeto en 3 dimensiones, apreciar su tamaño y relieve y calcular la distancia a la que se encuentra. Las imágenes llegan al cerebro procedentes de los 2 ojos y allí se superponen en la misma zona cerebral, creando la sensación de espacio y profundidad. Pasamos a hablar ahora de la anatomía del oído, que es un órgano sensorial ubicado en las cavidades de los huesos temporales. Captan 2 tipos de estímulos, los sonidos y los cambios en la posición del cuerpo, es decir, el equilibrio. Tenemos por una parte el oído externo, que lo forman el pabellón auricular, la oreja y el conducto auditivo, y este penetra en el hueso y termina en una membrana elástica, el tímpano. En dicho conducto hay unas glándulas que segregan cera para proteger el oído de agentes externos. Luego tenemos el oído medio, que comprende desde el tímpano hasta unas pequeñas membranas, la ventana oval y la ventana redonda. Tiene 3 huesos, la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está apoyado en el tímpano y el estribo en la ventana oval. Y por último, el interno, que es la parte más profunda del oído y formada por el laberinto membranoso, que son unas membranas que ocupan unas cavidades formadas por el laberinto óseo. Entre ambos laberintos hay un líquido, la perilinfa, y en el interior del laberinto membranoso otro, la endolinfa. En el laberinto membranoso está, por una parte, el caracol, que detecta los sonidos, y el aparato vestibular, que es responsable del equilibrio y del control espacial. Este está dividido por 3 canales semicirculares y por 2 vesículas, un utrículo y un sáculo. El oído tiene una doble función, como hemos dicho antes, por eso vamos a analizar las dos. En primer lugar, vamos a hablar del mecanismo de audición. Las ondas sonoras se producen por las vibraciones de las moléculas del aire y llegan al tímpano, que empieza a vibrar. Este transmite la vibración a la cadena de huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, y recordemos que a mayor intensidad de sonido, mayor vibración. El último huesecillo transfiere las vibraciones a la ventana oval, y esta provoca la vibración de la perilinfa, el líquido. Esto excita a unas células del interior del caracol que constituyen el aparato de Corti, que es transformando así la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa. Se genera, por tanto, una corriente nerviosa que viaja por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde se interpreta. Y la segunda función es la del mecanismo de equilibrio. Se realiza en los canales semicirculares, y estos están orientados en las 3 direcciones del espacio, lo que permite percibir cualquier tipo de movimiento. Al moverse se mueve la cabeza y el oído, pero la endolinfa permanece inmóvil durante unos instantes debido a la inercia. Así tiene lugar el movimiento relativo entre ella y unas células ubicadas dentro del aparato vestibular, cubiertas por una masa gelatinosa y que poseen unos cilios que se doblan. Al doblarse generan una corriente nerviosa que se transmite al cerebelo, y en el equilibrio participa también la vista, los mecanorreceptores de los músculos y articulaciones y los receptores de las plantas de los pies. Si se sobrecita, aparece el vértigo. En tercer lugar, hablaremos del gusto, que es un sentido muy poco desarrollado en el ser humano. Está, además, muy relacionado con el olfato y permite detectar sustancias químicas presentes en los alimentos y disueltas en la saliva. Las sensaciones producidas constituyen lo que conocemos como sabores. Hay 5 sabores básicos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami.
Los receptores gustativos son células que se agrupan en botones gustativos y estos a su vez en papilas gustativas. Las papilas están en toda la boca, pero especialmente en la lengua. Y el lugar donde se percibe cada sabor no es fijo, pero hay zonas donde se perciben más unos sabores que otros. El siguiente órgano es el olfato, que está muy poco desarrollado en el ser humano y muy relacionado con el gusto. Permite detectar las moléculas gaseosas que llegan a la nariz. En las fosas nasales existe una zona llamada pituitaria amarilla y en ella se localiza el bulbo olfativo, que está formado por gran cantidad de células olfativas. Las células producen la sensación de olor. El ser humano puede detectar unos 3000 olores, pero todos son la combinación de unos básicos: alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre y podrido. Y el último sentido es el tacto. Empezamos hablando de su anatomía. Diremos que la piel es un órgano sensitivo que capta diversos estímulos conocidos como tacto. Y el tacto es la unión de diversas sensaciones, no solo una. Por ejemplo, el tacto propiamente dicho, que lo que hace es informar sobre la forma, aspecto y textura de los objetos, la presión que ocasiona las sensaciones táctiles intensas, el calor y el frío y el dolor. De todo esto nos informa el tacto. Todas estas sensaciones, excepto el dolor, que son terminaciones nerviosas libres, los captan unos receptores localizados en corpúsculos dérmicos. Estos corpúsculos son unas prolongaciones nerviosas cubiertas por células protectoras con forma de capuchón, llamadas terminaciones nerviosas encapsuladas. En determinadas zonas del cuerpo existen más o menos células de cada uno de estos tipos, y cada centímetro de piel tiene más o menos unas 1500 terminaciones nerviosas. Vamos a ver ahora en detalle los corpúsculos dérmicos de los que hablamos en la anterior diapositiva. Está el de Krause, que detecta el frío localizado en la epidermis, el de Meissner, que detecta el tacto fino, que está en las dermis sin vello, en las palmas, las plantas, las yemas de los dedos, los labios, la punta de la lengua, los pezones, el glande y el clítoris. El corpúsculo de Merkel, que detecta el tacto superficial, el de Pacini, la presión profunda, el de Ruffini, la sensación térmica, o las terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor y se hallan en la epidermis. Además del tacto, en la piel se hallan otras estructuras que desempeñan diversas funciones. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, que lubrican la piel y los pelos, las sudoríparas, que excretan sudor para enfriar la superficie del cuerpo y eliminar sustancias tóxicas, los melanocitos, que son células que contienen un pigmento oscuro, la melanina, cuya función es proteger el cuerpo de las radiaciones solares nocivas, el panículo adiposo, que es una capa de células con grasa que amortigua golpes, aísla al organismo de bajas temperaturas y sirve también como reserva energética, los pelos, que cubren casi toda la superficie corporal y sirven para proteger del frío, y el músculo piloerector, que son estructuras u órganos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.